El libro de los Hechos, en su capítulo 28, 27 y en su versículo 10. Aleluya, gloria sea al Señor, gloria, gloria, gloria. No pierde esa presencia, no pierde, hermano, ese ambiente espiritual que está moviendo en medio de nosotros en esta tarde. Leyendo la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, Hijo, de su Santo Espíritu, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudoeste, invernal hay e invernar hay. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, otra vez más, Señor, estamos ante tu presencia, reunidos con tu pueblo, reunidos con tu iglesia, reunidos, Señor, juntamente con cada familia, con cada hermano, con cada hermana que está presente, Señor. Santo eres tú y digno de ser alabado. Señor, nos rendimos. Señor, aquí está nuestro corazón y aquí está nuestra vida. Espíritu Santo, tócanos en esta noche. Ministra nuestras vidas a través de tu palabra. Que cada palabra, Señor, que hoy nos los va a dar, permítanos recibirlo y tomarlo, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Espíritu Santo, pido en esta tarde, Señor, por favor, prepare cada corazón a cada vida, desde el más grande al más pequeño, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Queremos hablar bajo el tema sirviendo al Señor en tiempos de crisis. Sirviendo al Señor en tiempo de crisis. En el libro de los Hechos nos narra del capítulo 27, cuando Pablo fue llevado a Roma para ser juzgado. Amén. Pablo era prisionero, pero él no era cualquier prisionero. Pablo no estaba en la cárcel porque hizo algo malo. El pecado del apóstol Pablo es predicar el bendito evangelio. Amén. ¿Por qué lo tenían encarcelado? Por predicar la palabra de Dios. Porque hablaba de un Cristo resucitado. Hablaba de un Cristo sanador, a un Cristo perdonador. La palabra dice que fue llevado para ser juzgado
Pero entonces tenía que tomar esa nave que se llama barca. En todo, Pablo siempre había viajado en barco de un lado para otro. Pablo siempre se embarcaba y llegaba a su destino, pero esta vez lo habían llevado. Amén. Pero antes de que Pablo tomara esa barca, la palabra del Señor dice que en el versículo 37 éramos todas las personas en la nave 276. ¿Cuántas personas iban a navegar? 276. Yo no sé qué cantidad de prisioneros, de verdad prisioneros. Iban ahí los capitanes, los dueños de la barca. Iba también al que iba a manejar. Pero antes de salir, el tiempo en que viajaba era cerca del invierno. Escuche eso. Se acercaba el invierno. Se acercaba el tiempo donde usted conoce el invierno, en el tiempo de invierno, que en cualquier momento puede llover, en cualquier momento puede haber tempestades. La marea era cada vez más, las olas del mar eran más fuertes en tiempo de invierno. Pero los que llevaban a Pablo hacia Roma estaban decididos a viajar, cueste lo que cueste. Estaban decididos, hermano, tomar esa barca y llegar a su destino. La palabra nos enseña que no solo iban prisioneros, también iba mercancía en esa barca. Transportaban trigos de un lado para otro. Entonces el objetivo de llegar al otro lado, no solo llevar a los prisioneros, sino también llevar el trigo. Pero como Pablo, amada iglesia, Pablo antes de viajar da una advertencia. En el versículo 10 dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Pablo no caminaba solo. Pablo caminaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Pablo no era cualquier prisionero. Los verdaderos prisioneros estaban en prisión por pagar lo que hicieron. Pero a pesar de Pablo estando, hermano, en prisión quizás en esta tierra, pero no estaba en prisión espiritualmente. Siempre se le manifestaba el Espíritu Santo. Eso es lo que hace Cristo de la gloria para nuestras vidas. Puede estar aprisionado en este mundo, pero espiritualmente no puede estar en prisión. Tiene la libertad con el Espíritu Santo. En la versión Dios habla hoy dice, señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto
el barco como su carga. Fue tan claro la palabra de Dios. Fue tan claro lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Fue tan claro lo que acontecería. Que iban a perder el cargamento, iban a perder la barca. Aún así, dice Pablo, sino también de nuestras personas. Y la palabra que él habló, como era un prisionero, era alguien que no importaba en este tiempo. Era alguien que estaba, hermano, siendo perseguido. Quizás para el mundo, quizás para esta tierra, era alguien que está siendo perseguido. Pero era algo, un instrumento que Dios estaba usando en ese tiempo. Era un instrumento que Dios había preparado. Cuando Él se dirige las palabras, sus palabras no fueron recibidas. Sus palabras no fueron bienvenidos. Gracias, Pablo. Gracias por ver esto. Gracias porque estás viendo más allá. No. La palabra dice que no le hicieron caso a Pablo lo que estaba diciendo. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Escuche, ¿a quién, hermano, le daba más crédito? Al centurión, al piloto y al dueño. Pero el capitán de los soldados hizo más caso al dueño de la barca y el capitán del mismo Pablo. Las palabras de Pablo no fueron tomadas bien. Las palabras de Pablo fueron rechazadas. El naufragio en la vida. ¿Por qué no entendemos la voz de Dios? Escuche, iglesia. Naufragamos en la vida porque no atendemos la voz de Dios. En vez de escuchar a Pablo, que es alguien que habla de parte de Dios, le hicieron caso a aquellos que tenían experiencia, que eran alguien importante. Ese es el tiempo que estamos viviendo. En el tiempo que estamos viviendo, le dan más crédito a aquel que tiene una posición alta. Le dan más crédito a aquel por su experiencia. Le dan más crédito a aquel porque sabe todo y ha viajado de mar a mar. Pero no le dieron crédito a aquel que hablaba de parte de Dios, que conoce el que está por venir. Alguien alabe a Dios en esta hora.
Quizás Pablo no conocía, hermano, cómo estar enfrente de un volante de un barco. A lo mejor sí, porque Pablo era alguien poderoso. Quizás Pablo no tenía la autoridad de decir, claro que sí, Pablo, te vamos a hacer caso. Quizás Pablo no tenía autoridad, pero tenía a alguien allá arriba que le anunciaba lo que está por venir. Tenía a alguien que se llama el Espíritu Santo y que le enseñaba lo que iba a suceder en esa decisión que iba a tomar. Alguien alabe a Dios por eso. Todo mundo defendiendo su posición. En medio de una barca, todo mundo defiende su posición. En un matrimonio, la esposa defiende su posición. En un matrimonio, la esposa, el esposo defiende su posición. Yo soy la esposa en esta casa. Yo soy el esposo de esta casa. No defiendes tu posición. Escucha la voz del Espíritu Santo de Dios. Alguien alabe a Dios por eso. Los hijos defienden su posición. Hasta los nietos ahora defienden su posición. Yo soy nieto de esta casa, aunque no lo ha trabajado, pero dice que tiene posición en esa casa. Hasta el vecino dice, yo, es mi vecino, dice. Defiende su posición como vecino, aunque nunca quiera a su vecino, pero defiende su posición como vecino. En la barca de esta vida que estamos caminando, que estamos embarcando, todo mundo defienda su posición. Yo soy el más importante aquí porque yo he caminado en toda una vida un evangelio. Aquí no se trata de posición, de cuánto tiempo has vivido en el evangelio. Aquí se trata de escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Aquí se trata de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de ti? Ellos estaban en la barca, ahí estaba el dueño. Mire, hermano, estaba el dueño, ahí estaba el piloto. Discúlpeme, Pablo, ¿qué es lo que acaba de decir? ¿Qué va a pasar, Pablo? Tú solamente eres un simple prisionero. Nosotros, yo soy, dijo el piloto, el que maneja la barca. Y el dueño dice, no importa lo que pasa, yo soy el dueño de la barca. Pero Pablo dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida. Habían 276 personas dentro de esa barca. Y un simple prisionero habla que este viaje no va a ser victorioso, que este viaje va a ser un fracaso. ¿A quién le van a hacer más caso? ¿Le van a hacer más caso a un simple prisionero o al dueño o al piloto? Aquí no se trata de cantidad lo que están en la barca. Aquí no se trata de la posición, la experiencia. Aquí se trata que hay alguien que está hablando de parte de Dios. Alguien alaba al Señor por eso. Aquí no se trata quién eres. Aquí no se trata si eres esposa de don Juan o don Margarito. Aquí no se trata de eso, tu apellido. Aquí se trata que vengas, escuches la voz de Dios y oigas lo que Dios te dice en esta noche. Dice que el centurión le dio más crédito a aquel. Pablo, o sea, ¿acaso tú pues el que maneja la barca, Pablo?
¿Acaso, Pablo, tú eres el dueño de la barca? El que paga todos los biles, el que paga la casa soy yo. Y el que manda aquí soy yo. Aquí el que soy yo no existe. En la barca que estamos viviendo no se trata si manda al que pone más o el que pone menos. Aquí se trata que el Espíritu Santo nos dirige, que cómo vamos a caminar en este barco del Evangelio que Dios nos ha puesto. Aquí no se trata el que sale más, el más bonito, el más hermano con experiencia. Aquí no se trata eso. Se trata que camines conforme a la palabra, en la obediencia de la palabra de Dios. Muchas veces dice: yo conozco aquí, yo soy la esposa de esta casa, yo soy el que sé dónde están todas las cosas, y aquí el que mando soy yo. Gloria a Dios por las esposas, gloria a Dios por los esposos. Pero Pablo te está diciendo en esta noche: si tomas ese barco, hay fracaso. Mejor escuche la voz de Dios en el barco que estás viviendo, en el barco de tu familia, en el barco de tu matrimonio, en el barco de tu vida espiritual. Atienda y escucha la voz de Dios. Aquí no se trata, hermano, que el que pone más, el que trabaje más o el que trabaje menos. Podemos trabajar menos o podemos trabajar más, pero si escuchamos la voz de Dios, si nosotros vamos a caminar, Dios nos va a dirigir y nos va a dar la victoria. Alguien alabe al Señor en esta hora. No solo del cargamento y de la nave, también de nuestras personas estaban, hermano, estaban en peligro sus vidas. Estaba en peligro todos los que estaban en la barca. Para avanzar un poquito más, dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Rechazaba las palabras de Pablo. Rechazaron lo que Pablo decía. En el naufragio les habló por medio del obstáculo que había por navegar. Era de esperar. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios y vamos a navegar por ese rumbo, seguramente habrá pérdida. Porque Dios siempre nos habla por medio de su palabra, por medio de su espíritu y por medio de un hermano. Pero no queremos atender la voz de Dios. En pocas palabras, es de que sabe. ¿Quién eres tú para decirme qué tengo que hacer en mi casa? ¿Quién eres tú para decirme cómo tengo que corregir a mi familia? ¿Quién eres tú para decirme qué debo hacer, qué no debo hacer? Yo no soy nadie. Usted no es nadie. Pero usted es alguien. Usted es tan importante que a través de la palabra del Señor nos revela el destino de nuestra vida. ¿Hay alguien que Dios le ha revelado el destino de sus vidas? ¿Va que Dios nos revela el destino de nuestras vidas a través de su palabra? Naufragamos en la vida porque nos dejamos de llevar por los que dicen los demás. Pero antes de pasar en este pasaje, quiero que vaya conmigo a Zacarías,
7 en su versículo 11. Zacarías capítulo 7 versículo 11 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Cuántas veces el esposo ha hablado a la esposa? Mira, amigo, parece que esta es la decisión que estás tomando, parece que está mal, ¿no? Y muchas veces las esposas han ignorado las palabras. Y muchas veces la esposa ha hablado al esposo: mira, mi hijo, parece que esta decisión que estás tomando parece que no te va a llevar a una dirección bien. Y muchas veces el esposo, hermano, ignora. Pero muchas veces Dios habla a través de la esposa y a través del esposo. Porque es muy importante escuchar la voz de Dios en nuestra barca. Si usted ya no escucha la voz de Dios en la barca que está caminando, debe de preocuparse, porque pronto viene un fracaso. Pronto verá, hermano, vendrá el fracaso donde todo va a perder, porque la palabra de Dios se cumple. Naufragamos en la vida porque nos dejamos de llevar por los que dicen los demás. Del versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El versículo 12 dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría, escuchen, la mayoría acordaron zarpar también de ahí, por si pudiesen derribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudoeste, a invernar ahí. Todos. Mire, hermano, las palabras de Pablo se quedó allá. Lo que Pablo dijo se lo llevó el viento. Pero no esperaban que el resultado de las palabras de Pablo iba a acontecer. Toda palabra que Dios nos habla, escuche, toda palabra que Dios nos da, si lo toma, gloria a Dios. Pero si no lo toma, siempre más adelante se va a dar cuenta lo que la palabra del Señor habló. Entonces decidieron caminar, decidieron seguir con el viaje, decidieron caminar. No les importó las palabras de Pablo, no les importó el tiempo en que estaban, hermano, el invierno. No les importó al dueño ni al piloto, y a los que estaban ahí no les importó. En el versículo 13 dice: y soplando a una brisa del sur, pareciéndole que ya tenía lo que deseaban, levaron las anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento, escuche, un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Va que Dios sabe lo que está por venir? ¿Va que Dios sabe lo que viene por camino? Yo le quiero decir, yo no sé cómo está su vida en esta hora. Usted solo sabe lo que hizo ayer. ¿Cuántos saben lo que hicieron ayer? Si comió 3 tiempos, si no comió, se durmió bien o no durmió bien,
¿Trabajó o no trabajó? ¿O trabajó de más? Solo de eso sabe usted. Pero lo que va a acontecer mañana, lo que está por venir, usted no sabe. Pero es importante hoy que ha venido a escuchar la voz de Dios. Yo siempre digo, hermano, que si nosotros estamos aquí es porque Dios tiene el propósito para nuestras vidas. Si hoy estamos aquí, iglesia, porque Dios nos está diciendo que el barco que están caminando, en que el barco van a tomar, en que el barco que están navegando tiene problemas y va a tener dificultades. Pero eso no es el problema para Pablo, hermano. Dice la palabra que cuando el barco, hermano, fue azotado por un huracán. Cuando el barco, dice la palabra, hermano, que fue azotado, entonces Pablo estaba presto y dispuesto a ver lo que iba a suceder. Alguien alaba al Señor por eso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Un huracán. ¿A quién se atreve a salir sin mirando un huracán? ¿A quién se atreve a salir? Viajar. ¿Va que usted muchas veces nosotros nos dirigimos por las noticias? Le hacemos más caso al que está hablando en la tele. Todo el mundo le hace caso a la tele, las noticias, todo el mundo. Mañana hay frío y tápanse bien y todo el mundo a taparse. Mañana va a haber lluvia y se preparen y todo el mundo sale con sombrilla para la calle. Mañana esto va a estar cerrado, estas calles, no maneja por estas áreas y todo el mundo busca una ruta por donde ir. Pero cuando Dios le dice, si no te consagras para mí, hay un infierno que te espera para allá, nadie hace caso. ¿Por qué todo el mundo le hace caso a una persona ni es convertido? Está hablando, pero no le hacemos caso al Señor. Que si no estamos preparados cuando Cristo venga, ¿a dónde vamos a ir? ¿Para qué nos preparamos por todas las noticias? A nosotros antes, cuando éramos niños, hermanos, nos decían que el ver tele era un pecado. Nos decían que era un cajón del diablo, que Dios lo reprenda en esta tarde. Nos decían que la tele era alguien que el diablo estaba hablando ahí. Mire, si muchos nos permitían, hermano, era ver alguien, hermano, una tele de blanco y negro ahí, que estaba la pantalla así, mire, moviéndose. Muchos mirábamos 2 minutos y con eso, si no pedíamos permiso, nos castigaban. Eso pasó de moda. Ahora la gente, hermano, ya no les prohíben ver la tele, porque la tele ahora están en sus manos. Niños de 2 añitos, hermano, así una tabletota grandote ve. Lo que antes era prohibido, ahora ya no es prohibido. Ahora ya no es pecado. Lo que antes era pecado, ahora ya no es pecado. Ahora ya es normal. Antes que te paraba allá como a 50 pies de una tele era pecado. Ahora ya no es pecado, hermano. Mire. Entonces el ser humano siempre está en que le hace caso a medio mundo, pero nunca se pone a pensar. Por eso Jesús dice, hermano, que las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias que Él trajo, pero el mundo no quiere escuchar esa noticia, no quiere escuchar esa palabra y no quiere recibirlo.
Cuando vino un huracán, empezó a azotar la barca. Empezó el problema. En el versículo 17 dice: una vez subido a borde, usaron de fuerza para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Mire, empezaron a luchar. Si tan siquiera hubieran escuchado a Pablo, hubieran esperado, no había necesario de eso. Empezaron a caminar, empezaron a navegar y empezó el problema. Hasta les dice la palabra del Señor en el versículo 18: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Mire, hermano, los problemas que estaba advirtiendo Pablo, la tempestad, el huracán que Pablo estaba diciendo. Por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos, ¿qué dice? Los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El que dio la palabra estaba ahí en medio de ellos. El que Dios, hermano, le dio la palabra estaba metido en medio de ellos. Estaba sufriendo lo mismo. Pero él tenía una confianza, ¿sabe? Él tenía una confianza. Dice: habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Aquellos hermanos quizás estaban temblando. ¿Le hubiéramos hecho acaso? Yo me imagino, si viéramos el carácter o la persona o el piloto, yo me imagino que si lo viéramos como está, yo me imagino que no estaba, hermano, como usted está sentado ahorita. Yo me imagino que estuviera temblando. Mira, hermano, quizás ya estaba ya de tanto susto. Pero Pablo no. Pablo sabía quién era el que estaba con él. Yo no sé en qué barco estás navegando en esta hora. Yo no sé cómo está tu barco. Yo no sé, hermano, quizás tu barco que estás caminando, quizás está siendo azotado, quizás estás siendo, hermano, quizás estás pasando por quizás por problemas, huracanes. Pero si tú tienes tu confianza en el Creador, déjeme decirle, puedes estar feliz. Aunque te estés azotando de lado, pero cuando tú tienes tu confianza en tu Creador, hermano, tú puedes mantenerte firme. ¿Por qué? Porque sabes que aquel que cuida de ti saldrá a cuidarte. Quizás en el barco de tu matrimonio estás siendo azotado por no escuchar la voz de Dios. Quizás el barco de tu familia está siendo azotado por no escuchar la voz de Dios. Quizás, hermano, yo no sé, en el barco de tu trabajo, quizás estás batallando por no escuchar la voz de Dios. Pero hoy te puedes acercarle a Él. Te puedes acercarle, te puedes decirle: Señor, aquí estoy. Mira, mi barca está siendo azotada por no escuchar tu voz. Pero hoy, Señor, quiero escuchar tu voz. Me rindo a ti y yo sé que Él es fiel para venir a socorrerte en medio de esa tempestad. Mira, hermano, mientras todos estaban asustados, la barca, hermano, ya empezó a perder todo. La barca dice que, hermano, entraron en un momento donde ya no miraban el sol.
ni las estrellas por muchos días. Sirviendo al Señor en tiempo de crisis. Mire Pablo, versículo 21. Entonces Pablo, como ya hacía ya muchos que no comíamos, mire lo que Pablo dice, que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, se dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Te dije, escúchame. Te dije, hazme caso. Te dije que me prestaras atención. Pero eso ya para qué, ya se perdió todo. Varones, les dije, me hubieran hecho caso. ¿Por qué no hicieron caso? Porque creyeron más en su posición. Porque se creyeron más que sabían más. Porque se creyeron que podían, hermano, hacer las cosas por ellos mismos. Porque creyeron que su experiencia les ayudaría, que su posición les ayudaría. Pero déjeme decirle, tu posición no te va a ayudar. Tu posición no te va a ayudar. Tu experiencia no te va a ayudar. El único que te va a ayudar es la mano poderosa de Dios. Alguien alabe por Dios por eso. El único que te puede ayudar se llama Cristo Jesús. Ya que no hicieron caso, por muchos días no dejaron de ver ni el sol ni las estrellas, con gran tempestades que nos azotaban. Habíamos perdido y a toda esperanza de salvarnos. Como había pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo: señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta. Así habríamos evitado este daño y este perjuicio. Ahora, sin embargo, no se desanimen. Mire, hermano, el hombre de Dios, esos son los hombres, hermano, que llevan la barca del hogar. No, como yo te dije, ahora arréglalos tú el problema. No, Pablo no dijo así. Es como muchos los esposos dicen: bueno, como yo le dije que no lo hicieran, ahora vaya y arréglelo. Y a veces le dicen a las esposas y los esposos también: como yo te dije, no me escuchaste, ahora arregla tu problema. No, hermana, no, hermano, si usted está en la barca, no debe tomar esa actitud. Sirviendo al Señor en medio de la crisis. Porque la crisis que está pasando tu esposo es tuyo. La crisis que está pasando tu esposa es tuyo. Porque estamos navegando en el mismo barco. Pablo dice: ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Imagínense el dueño del barco sentado ahí, hermano. Aunque ninguno de ustedes se va a morir. 176, 276. Ninguno de ustedes se va a morir. No hay problema. Pero la barca sí. Imagínense el dueño de la barca ahí, hermano. No era una pérdida, poquito.
ninguno de ustedes. Ahora, sin embargo, no se desanimen. En el versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pero la pregunta es, si se pierde la nave, ¿cómo vamos a llegar? Usted no se pregunta eso. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo nosotros vamos a vivir, pero la nave? ¿Y cómo nosotros vamos a salir de este naufragio? Siempre Dios tiene un propósito. ¿Alguien sabe el propósito de Dios? Por eso Pablo, con toda convicción, dijo: todas las cosas nos ayudan para bien. Aunque esto no obedecieron, pero Dios lo va a usar de otra forma. Un hombre de Dios decía que todo en el caminar del apóstol Pablo no fue un camino de una ciudad a otra ciudad. Siempre Pablo se desvía, siempre Pablo daba vuelta, se daba la vuelta ya y entraba a este lugar al final de todo lo que había pensado hacer. ¿Por qué? Porque Dios dirige a Pablo. ¿A cuándo Dios dirige sus vidas aquí en esta noche? Si Dios está dirigiendo tu vida, mire, hermano, a veces te hacemos planes. Este es el plan, este y este. Y cuando ves que son otros planes lo que salen, no te preocupes, sigue caminando, porque Dios tiene propósito en ese plan. Aunque en esta vez no lo escuchaste, pero Dios lo va a usar para que seas bendecido al final. Porque este es el Dios que adoramos, este es el Dios que glorificamos. Versículo 23. Porque esta noche, escuche, Pablo no estaba diciendo las palabras, se le ocurrió decir, porque le quería quedarse bien con los que iban a la barca. No, porque esta noche ha estado conmigo, ¿qué dice? El ángel de Dios, de quien soy, escuche, de quien soy y quien sirvo. Mire, Pablo predicando ahí, aunque todos aquellos hermanos, todos, mire, sin sangre andaban de tanto miedo, de tanto temor. Y Pablo dice: mire, el ángel que se me ha presentado esta noche, a quien yo sirvo, de quien yo soy. Pablo sabía de quién era Pablo. Aunque los que iban ahí, Pablo es parte de nuestro prisionero. Pero él dice: no, yo sé de quién soy y a quién sirvo. ¿Usted sabe a quién sirve? No, yo estoy aquí porque nada más me trajeron, gloria a Dios porque lo trajeron en esta noche. Porque ese alguien que lo trajo sabe a quién sirve. Ese alguien que lo trajo a la fuerza sabe a quién adora. Dice: y diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido, escuche, todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío, ¿qué dice? En Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Dónde estaba la confianza de Pablo? Pablo era parte del naufragio, del que estaba navegando en esa turbulencia, en esa tempestad. Pablo estaba ahí.
Por eso yo siempre le digo, si usted dice yo tengo lucha, gloria a Dios. Si usted me dice yo no tengo lucha, usted no es parte del barco. Porque los que somos parte del barco tenemos lucha entre todos. ¿Por qué tenemos lucha? Porque a veces estando aquí en esa barca uno nos saca las lenguas desde allá. Ya no voy a la iglesia. Estamos en la misma barca, tiene lucha, tiene problema, tiene dificultad. Gloria a Dios por eso. Pero solo que nuestra confianza no está en aquel que le sacó la lengua, no está en aquel que me miró mal, está en aquel que adoro, que se llama Jehová de los ejércitos. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Mire, ese es el carácter del buen creyente. Aquellos quizás ya han perdido, hermanos, toda la esperanza, pero Pablo dice: tengan ánimo, no se preocupen. En el versículo 26 dice: con todo es necesario que demos a una isla. Pero pasamos al versículo 31, dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Mira, algunos se querían escapar. Algunos de los prisioneros se querían escapar de la barca, pero nadie se podía escapar. Tienen que vivir esa turbulencia, tienen que vivir esa tempestad. Nadie se puede escapar de esa tempestad. Nadie se puede escapar de ese problema. En el versículo 33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis, permanecéis en ayunas. Aquello ya no les pasaba la comida, por hermano, por la tempestad que estaban viviendo. Aquellos hermanos ya no les pasaba el alimento por todos los hermanos, por todo el huracán que estaban viendo, por todo hermano que estaba pasando ahí. Ya no se les pasaba la comida, estaban preocupados. Pero Pablo dice, exhortaba a todos que comiesen. Mire, Pablo no se quedó con ellos. También, si ustedes no comen, yo no voy a comer también, porque estamos también pasando la misma situación. No. Pablo dice que los exhortó: comen, hombre, esto va a pasar. Aliméntense, hombre. Va que hermano, va que muchos cuando tenemos problemas, tenemos situación, cuando estamos pasando por una tempestad, un problema de huracán, hermano, va que lo resentimos. Muchos pierden el apetito. Y todo el mundo se da cuenta que estamos pasando por un problema. Dice: ¿usted qué tiene? Pero Pablo no es así. Pablo dice: no, hombre, comen, hombre. Ya llevan mucho tiempo que no han comido. Aliméntense. Ese es el buen creyente. Por eso, si usted está pasando por una situación, mire, mejor. Aunque ese día, hermano, no tiene ganas de poner corbata, tráigase corbata, hermano. Aunque ese día no tenga, hermano, no tiene ganas de usar camisa, tráigase, véngase. Porque el buen creyente tiene que mantener siempre
Es que usted no tiene problema. Claro que no, hermano. Solo Él sabe cómo está pasando la situación. Pablo dice, les exhortaba a todos que comienzan diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Estaban en vigilia, estaban en ayuno. ¿Por causa de qué? Solo por dos que creyeron que son más sabios, por el piloto y por el dueño. Aquellos velando y ayunando. Por eso los que tenemos barca de familia, matrimonio, no solo te vas a afectar a ti, vas a afectar a todo lo que está a tu alrededor, a tu familia, a tus hijos y todo. Dice Pablo, comen y han ayunado y han estado velando. Versículo 34 dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Mire cómo estaba Pablo. Estaba preocupado por la salud de ellos. Coman, hombre, para que, por su salud, hombre, para que no se mueran. Pablo sirviendo en tiempo de crisis. Pablo estaba viviendo la crisis con ellos, pero no se quedó en la crisis con ellos. Pablo estaba sufriendo el naufragio, pero él siempre tiene el buen ánimo. Esto tiene que ser el varón de Dios, una mujer de Dios. Siempre tener el buen ánimo. Siempre, hermano, pensar en los demás. Aunque se le está yendo más que los otros. Dice Pablo: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Se lo estaba rogando para que comieran, hermano. Ya aquello ya no les pasaba la comida. Pero Pablo estaba preocupado por su salud. Pablo estaba preocupado por ellos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando usted está pasando por momentos difíciles. Siempre Dios te dice: coma, mi hijo, coma, coma, coma. No deja de recibir palabra. No deja de adorar por tu salud espiritual. Hay gente que dejen de comer palabra cuando están pasando por dificultad, cuando están pasando tempestad. Dejen de comer palabra, dejen de adorar al Señor. Pero déjeme decirle, tiene que comer. Aunque está tan difícil sea la situación, venga a comer palabra por su salud espiritual. Si así es el evangelio, ¿para qué le vamos a seguir? Mejor quedémonos en casa. No, tienes que velar por tu vida espiritual. Si así es el evangelio, tantos problemas, tantas tempestades, tantas dificultades, ¿para qué le seguimos? No, hombre, vente, porque necesitas palabras para vivir esa salud. Mira, aunque yo no tenga ganas de cantar, véngase y siéntese. Porque aquellos dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Una promesa, mire. En medio de la tempestad, en medio de la enfermedad, en medio de la situación que está pasando, hay una promesa de parte del Señor. No vas a perecer, vas a vivir. Esa tempestad no viene para matarte, para llevarte. Viene para fortalecerte. Viene para darte la promesa que Dios tiene preparado para sus hijos. Es lo que hace el Espíritu Santo en estos tiempos. Ese problema no viene para sacarte de la iglesia o para que te mengues espiritualmente. Dice: no van a perder ni un cabello.
No van a perecer, no van a morir. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Estaba en un hotel de 5 estrellas? No. Qué fácil hablar cuando tú estás bien. Qué fácil hablar cuando todo te va bien. Pero no es fácil hablar cuando estás en la misma situación. Cuando tú sabes que solo tú estás llorando por tu situación, que solo tú estás llorando por la circunstancia que está pasando. No es fácil hablar. Es fácil hablar cuando nadie tiene problema, cuando nadie está pasando por una enfermedad, cuando nadie conoce tu vida, cuando nadie, hermano, te dice: ay, hermano, levántese, ay, hermano, mire, ánimo, hermano. Es fácil hablar, pero no es fácil hablar que solo tú sabes la carga que traes. No es fácil hablar. Pero Pablo, hermano, dice: no van a perecer. No se van a morir. En pocas palabras, no nos vamos a morir, hombre. No nos vamos a morir en esta prueba, en este naufragio, en esta tempestad. No vamos a morir, iglesia del Señor. No vamos a morir en las circunstancias que vienen en nuestras vidas. No nos vamos a morir, porque hay alguien que vela por nuestras vidas, que se llama Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, príncipe de paz. No nos vamos a morir. Si alguien se siente morir en esta noche, déjeme decirle, Dios dice: no, nadie se va a morir. Aunque la decisión no fue tuya, aunque tú no fuiste que tomó la decisión, pero no te preocupes, confía en Dios. Y Dios no te va a abandonar, y Dios no te va a dejar, porque eres fiel en su palabra. Alguien alabe a Dios, aleluya. Después de que dio palabras de aliento, después de que les dio palabras para levantarlos, hermanos, mire, versículo 35 dice: habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Quieres comer hoy? No, ¿para qué ese problema va a llevar? ¿Querés comer hoy? No, parece que esa enfermedad ya, parece que es la que va a hacer que me vaya a morir. No, hombre. Dice Pablo que, mire, después de que les dio ánimo, los levantó, les dio palabra, hermano, y después dice: habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracia. Cuando aquellos tienen problemas, hermano, y ya ni dan gracias por la comida ni el alimento, porque tienen muchos problemas y creen que ya no, creen, hermano, que ya no se puede dar gracias. Pero Pablo nos enseña otra cosa. Dice Pablo, a pesar, hermano, temblando de frío, el miedo se apoderaba de todo, pero Señor, gracias. ¿A cuánto le da gracias por lo que está pasando en sus vidas en esta noche? ¿A cuánto le da gracias? Mire, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero dale gracias en esta noche. Dile: Señor, gracias. Gracias porque a pesar de lo que estoy pasando, Señor, gracias porque todavía me das el alimento. Por eso, entre más duro sea la situación, dale gracias al Señor. Aunque cuesta, sí cuesta. Aunque es difícil, sí. Partiéndolo y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276.
Es bueno darle ánimo a un hermano, ¿verdad? Pero 276 y solo Pablo ahí. Es bueno, hermano, de dar ánimo a una persona. Pero imagínense, 276. Era una predicación ahí, hermano. 270. ¿Cuándo estamos aquí ahora? Pongámosle 100. 3 más de esos. 276. Ahí Pablo predicando en medio de la tormenta, en medio de la barca en el mar. Mire, tengan ánimo. Pablo sirviendo al Señor en tiempos de crisis. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando en una crisis? No, hermano, hoy no voy a hacer mi privilegio. ¿Por qué? Es que tengo un problema. Mire, hermano, hoy no puedo hacer lo que usted me dijo, mi privilegio. No lo puedo hacer porque mire que tengo una lucha. Pablo sirviendo en tiempos de crisis. O sea, la crisis no nos hace a nosotros no servir. En la crisis no nos hace a nosotros, hermanos, retroceder. La crisis nos hace impulsar a servir al Señor. La crisis nos hace impulsar a dar gloria al Rey que todo lo merece. En el versículo 28 dice la palabra que el barco tomó otro rumbo. La nave tomó otro rumbo. Los llevó en una dirección donde esa dirección no estaba en la lista. Donde esa dirección no estaba en el mapa, pero estaba en el mapa del Señor. Quizás Dios te va a llevar en una dirección donde tú no lo tienes marcado en tu mente, en tus planes. Dios tiene otra dirección para nosotros. En el versículo 28 dice: estando ya salvos, mire, estando ya salvos, supimos que la isla que se llamaba Malta, no Marta, es Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Llegaron en una isla. En una isla se llama Malta. Entraron en esa isla. En la traducción dice: cuando ya estuvimos todos a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron muy bien a todos. Y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. ¿Dónde llegó la barca? Llegó a una isla donde no estaba programada la visita, donde no estaba en la lista. Pero ahí siempre habrá personas que lo recibieron con bien. Mire, cuando Dios te lleva a una dirección, siempre habrá personas que te reciben con un aplauso, con un abrazo, con una bienvenida. Uno dice: ánimo, hermano, yo sé que ha venido sufriendo, pero no tenga miedo. Dice que en ese lugar los nativos nos trataron muy bien a todos, porque todos llegaron con vida. Mire,
Dice que estaba lloviendo y frío. Era duro. Los momentos que estaba viviendo estas personas era algo, y Pablo ahí metido entre ellos. Pablo estaba ahí. Pero mire, eso es lo lindo, hermano, cuando, aunque a pesar del frío, a pesar de la tormenta, no hay dificultad para servir. Dice la palabra que Pablo, que había recogido un poco de leña seca, la estaba echando en el fuego cuando una víbora salió huyendo del calor y se enredó en la mano. Siempre el enemigo, hermano, siempre. Pero como hay una promesa por parte del Señor, dice que Pablo llegó cuando las personas de esa isla los recibieron, hicieron una fogata. Dice Pablo: yo quiero más leña. Yo quiero más leña. Yo quiero más leña para el fuego. Yo quiero más leña a esta alabanza, a esta adoración. Yo quiero más leña a este culto, a este servicio. Cuando un siervo de Dios, hermano, cuando un hombre de Dios, aunque está pasando por, hermano, aunque los problemas, hermano, sea tan grave, aunque la situación sea tan difícil, hermano, mire, no esperan que lo caliente, espera él a tomar la iniciativa de encender ese fuego. Pablo sirviendo en tiempo de crisis, empezó a buscar leña para el fuego. Empezó a buscar leña para que todo el mundo se calentaran, para que todo el mundo pueda recobrar fuerza, para que todo el mundo, hermano, pueda recibir fuerza. Cuando tú tratas, hermano, cuando tú entras acá, aunque a pesar del problema que estás viviendo, a pesar de la turbulencia que estás viviendo en tu casa, pero cuando tú vienes en esta casa y quieres encender la alabanza y la adoración, el enemigo se levantará en tu contra, pero no tiene poder. ¿Por qué? Porque el que está contigo se llama Jehová de los ejércitos. Alguien alabe a Dios por eso. Eso representa que el enemigo quería avergonzar a Pablo. Porque a pesar de que Pablo había ganado una victoria, dándole ánimo a todos los prisioneros, llegando a salvo, a ver si es verdad. Porque dice la palabra que después de que Pablo fue mordido, dice la palabra que todos los que estaban ahí, verdaderamente este hombre es un asesino. Por eso está en la prisión, por eso está en prisión, porque mire, hermano, dice que empezaron a hablar de Pablo. Todo el mundo empezaron a ver a Pablo, cómo era la reacción de Pablo. Pablo dije, por favor, Pablo no dijo llamen a 911 por favor, porque aquí ya no voy a salir. No, se mantuvo como fiel creyente a su fe. ¿A quién se mantiene firme? A su fiel, que se llama Cristo Jesús. Dice la palabra que se mantuvo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echaba al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colocando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien ha escapado del mar la justicia
no deja vivir. Empezaron a juzgar después de que todos los hermanos estaban contentos con Pablo, porque Dios, dice, un ángel se le presentó en medio, hermano, de la nave, en medio de la tempestad. Se le presentó el ángel y le dice: nadie se va a morir, nadie se va a perecer. Y después de eso, es verdad, es un pecador. Por eso mucha gente dice: le pasa eso porque de plano hay algo que esconde. Le pasa eso porque de plano sí, de verdad hay pecado ahí. Le pasa eso porque de plano sí, de verdad no se ha arrepentido. Pero déjame decirte, todo eso no te hace nada, porque tú sabes a quién has creído. Si has creído al Dios Todopoderoso, hermano, nada te pasará. Porque dice la palabra, cuando, hermanos, después de que hablaron, en el versículo 5 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que era un Dios. Después de que era un diablo, se pasó haciendo un Dios. Ese es el mundo que estamos viviendo. Ese es el mundo que estamos viviendo. Un momento le caes bien, 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 y otro momento, en menos que sientas, te dan por la espalda. Pero nada de eso te va a pasar. Nada de eso te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tienes un Dios fiel y verdadero, que siempre estará a tu defensa, que siempre estará a tu favor, que siempre estará fortaleciéndote, sirviendo al Señor en tiempo de crisis. Yo no sé cuál es la situación que está pasando, cuál es la crisis que está pasando en tu vida, cuál es la crisis matrimonial, familiar, trabajo, todo lo que te está pasando. Ten fe y ten ánimo. El Señor hará que no perezcas en esa tormenta. Te invito a poner de pie en esta noche. Si estás pasando en una crisis, yo te invito a que no dejes de servir al Señor. Yo no sé qué crisis estás pasando. No dejes de comer. No dejes de comer. Aunque no sientas el sabor de la palabra, aunque no sientas que esta palabra no es para ti, pero tú come por tu salud espiritual, por tu vida espiritual. Aunque hay momentos, quizás es la misma palabra que es repetida en tus oídos. Quizás no sientes el sabor de la palabra. Quizás no sientes el sabor de la alabanza. Quizás no sientes el sabor de la adoración. Pero tú levantas tus manos sin mil palabras. Levanta tus manos sin dar una palabra, sin expresar una palabra. Solo levanta tus manos. Señor, tú conoces lo que estoy pasando. No tengo, Señor, el apetito de beber, de comer de esa palabra, pero yo sé que lo necesito, Señor. Yo quiero invitarte en esta noche. Si ya no sientes el sabor de esta palabra, si ya no sientes el sabor de la alabanza y la adoración, porque quizás son muchos tus problemas, porque quizás son muchos
la crisis que estás pasando en tu vida. Quizás son muchos los problemas que estás viviendo en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. Quizás son muchas las cosas que estás viviendo y ya no sientes el sabor del evangelio. Y ya no sientes el sabor de tu vida espiritual. El Espíritu Santo te está diciendo en esta noche: come y bebe. Coma por tu salud, por tu bien. Recibe esta palabra en esta hora. Por tu bien de tu alma. Por tu bien. Recibe esta palabra. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Mira esas vidas, Señor. Mira esas vidas, Padre, que ya no sienten el sabor de tu palabra. Que se les ha ido el apetito, Señor, de la alabanza y la adoración. Que se les ha ido el apetito, Dios mío, de expresar la alabanza y la adoración. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Levántalos, Señor. Levántalos otra vez para que puedan sentir ese sabor. Que cuando cantan pueden sentir el sabor de la alabanza. Y cuando aplauden, cuando dicen gloria a Dios, que puedan sentir el sabor de cada adoración cuando lo presenten delante de ti. Espíritu Santo de Dios. Oh, mira esos corazones, Señor, que han dejado de comer, que han dejado de beber, Señor, que han dejado de alimentarse, porque Dios mío, la tempestad les ha quitado el hambre. La tormenta, Señor, les ha quitado el hambre. La lluvia, Señor, el frío, les ha quitado el hambre. Mira, Señor, el miedo les ha quitado el hambre. El miedo de perder, Señor, ante una enfermedad. El miedo de perder ante un vicio. El miedo de perder su matrimonio. El miedo de perder sus hijos. El miedo de perder, Señor, su esposo. El miedo de perder a su esposa. Y han dejado de comer y ya no sienten, Señor, el deseo. Pero Espíritu Santo, ven en esta noche. Por favor, Padre, ven, 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 ven. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi alma. Espíritu de Dios, llena mi vida. Lléname, Señor, con tu presencia. Gracias, Señor, en esta hora por su palabra. Te damos gracias. Recibe honra, recibe gloria, Señor, a través, Señor amado, de su bendita palabra. Muchas gracias por su palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque nos ha dado palabra, palabra de vida. Palabra, Señor, que nutre nuestros corazones. Padre, muchas gracias. Bendiga la vida de tu pueblo. Bendiga la vida de tu iglesia en esta hora, Padre. Alabado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias. Gracias por su palabra. Bendiga su palabra en cada corazón y en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Señor,
por la vida de cada uno de los jóvenes, los niños, Señor. Y a cada oyente, Padre, que estuvo a través, Señor, de los medios. Bendiga su vida donde quiera que esté. En el nombre de Jesús. Amén y amén.